Hoy, ustedes saben, lunes de literatura, pasándola espectacular. Tenemos en este momento, oigan esto, un escritor empírico, nacido en Puerto Tejada, Cauca. Llega a Bogotá en el 2004 a trabajar como barbero, una práctica que venía ejerciendo hace varios años. Apasionado por la literatura a tal punto que en el 2010, luego de conocer a su primera hija, decidió escribirle un libro con evidentes falencias demostradas en su ortografía, así que tomó la determinación de aprender. Y así lo llevó a realizar varios cursos de escritura. En el 2020 publica otro libro de la mano con una editorial que se llama La Rebelión de los Libros. Y en el 2021 pues cumple otro de sus sueños, graduarse de bachillerato. ¿Qué tal? Yo sé, genera total curiosidad y por eso lo tenemos acá con nosotros para aprender de su historia, de cómo es todo este camino que ha recorrido y que nos hable un poquito y nos inspire. Por eso a esta hora de la noche nos acompaña Simons Reyes. Simons, muy buenas noches, ¿cómo va todo? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos y oyentes de Exploremos. Todo muy bien, excelente. Simons, le regalo el Carlos y déjeme solo con Oscar, que Carlos no me gusta, ¿bueno? Sí, Oscar. Simons, ¿cómo ha estado todo? ¿Cómo le fue hoy? Bien, Oscar, gracias a Dios, trabajando en este mundo que me encanta tanto, que es la literatura, proyectos que me traen muy feliz y que me tienen soñando. ¿Cómo usted divide su tiempo? Es decir, un momento en la barbería, otro momento escribe. ¿Cómo es ese manejo del tiempo? Porque usted ama las dos cosas. Sí, Oscar. Bueno, muy sencillo. Lo primero que empaco antes de salir de mi casa es mi computador, mis ganas de trabajar y toda esa imaginación. Una vez estoy en mi barbería, siempre me estoy nutriendo de lo que pasa ahí, de la música, de los chicos. Y en el momento que no estoy haciendo nada, en ese momento saco mi computador y me pongo a escribir. Hay días que es natural que uno no tenga inspiración, entonces igual lo saco, me pongo a leer un libro porque aún leo mucho. Ajá. O si no, saco el computador y tengo trabajos ahí que ya tengo iniciados y me pongo a hacer la parte de la edición. Igual en las noches, todas las noches cuando llego a la casa, me pongo a escribir o a reescribir porque yo soy un búho. Oiga, está bueno eso. Además que nos dice, ¿no? Hay días en que es normal que la inspiración no se nos dé. En ese caso, ¿usted qué hace cuando no hay inspiración? ¿Hay alguna recomendación? Porque usted sabe que estamos en territorio creativo y la creatividad es lo más importante. Y hay muchas veces que la imaginación como que se estanca, como que no puede avanzar. ¿Hay alguna estrategia que usted tenga que nos pueda compartir? Bueno, ese es un escollo para todos los que vivimos de la creatividad, de la imaginación. Y realmente lo que he leído y lo que me sucede a mí es que no existe ninguna estrategia. Hay que simplemente empezar, intentarlo. Y de repente cuando la página en blanco, que eso lo llamamos la página en blanco, se hace tan profunda, en ese caso yo lo que hago es sacar mi trabajo y comenzar a leerlo, a releerlo y a reescribirlo. Pero si es un trabajo que ya llevo comenzado, lo que hago es leerme unas 2 o 3 páginas antes. O en el mejor de los casos, que funciona mucho, leerme la sinopsis. Eso vuelve y me llena de creatividad y me nutre de estos personajes y de este mundo de fantasía en el que por ese momento no estaba inmerso. Ese es buen consejo, me gusta. Buenos consejos nos trae nuestro invitado del día de hoy. Cuéntenos en su experiencia cómo es que nace esa inspiración, en qué momento, cuéntenos ese relato, usted empieza a escribir. ¿Cómo fue todo ese proceso? La escritura nace siempre como un deseo. Y con el tiempo se va convirtiendo en una necesidad. Uh-huh. Entonces, ese deseo
trasciende, después entonces esa necesidad hace que todo lo que te circunda se convierta en una inspiración, en una gana de contar esto, de contar aquello, porque empezamos a ver el mundo con una óptica diferente, empezamos a construir una narrativa totalmente espectacular alrededor de situaciones que para otras personas resulta habitual. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando ya nosotros tenemos esa necesidad, llegamos a la casa con ganas de ir a contar eso que vivimos, o esa imaginación que nos llegó a veces como un sueño, como una epifanía, o como algo que se nos posó en la mente y se nos ocurrió. En el caso mío, ¿por qué no escribir sobre esto? Porque yo no escribo sobre la vida, sino que yo escribo basado en mundos totalmente fantásticos. Es decir, su escritura es de ficción. Ficción, sí. Pero toda escritura siempre está basada en la vida de uno, en lo que uno ha conocido, porque es que uno no puede inventar mundos de la nada, uno no puede inventar una narrativa de la nada. Y pues si tú has mirado las películas de ficción de todo tipo y siempre están basadas o influenciadas por el mundo real, que son las que nos dan las normas y las bases para escribir en este mundo de fantasía. ¿Cómo fue ese hecho de comenzar a escribir empíricamente, sin antes no haber escrito nada y empezar un día a decir, bueno, hoy me voy a dedicar a esto? ¿Es difícil cuando uno lo hace de esa forma? Pues primero, yo he sido muy buen lector. De hecho, gran parte de mi infancia preadolescente la pasé metido en una biblioteca. Eso me llevó a mí a generar unas buenas bases en cuanto a la narrativa, en cuanto a cómo se construye o se debe contar una historia. Segundo, estuve en el colegio en Puerto Tejada, en San Pedro Claver. Tuve un profesor de español, Ambuila es el apellido, no recuerdo más ahora, que era muy estricto y muy apasionado por esto de escribir, de las buenas formas de hablar y de expresarse. Eso empieza como a forjar unas bases en mí, ¿no? Segundo, pues yo crecí entre este pueblo y la ciudad de Cali, muchas necesidades, una vida con carencias y terminé cayendo ya en la adolescencia en el mundo de las pandillas y conocí muchas cosas que puedo decir hoy no positivas, pero que también empezaron a construir una historia en mí que más grande. Cuando yo decido cambiar, entonces comienzo a sentir ese deseo y esa necesidad de contar esa historia, de contar esto que ha sido tan especial en mi vida, de pronto en la vida de muchos, ¿no? Y por ahí comencé. Esa fue la primera vez que yo decidí abrir un computador, de hecho, coger un cuaderno y empezar a escribir. Aunque no fue lo primero que escribí, ¿no? Lo primero que hice completo fue un cuento que le escribí a mi hija de 160 páginas llamado Michelle Gelot, La princesita sin voz. Que a pesar de que es un cuento que está basado en un mundo de fantasía, narra mucho de esto que te acabo de contar, de lo que es el bullying, el matoneo, el forjar el carácter, el estar en un mundo en el que vos no te sentís que no encaja, porque yo sentía que no encajaba en las calles, o que no encajaba del todo en las pandillas, o que yo quería seguir estudiando porque me tocó retirarme del colegio. Yo sentía que podía dar más, entonces ahí comienzo esta parte de la literatura en mi vida. Usted, sabemos, usted conoce este mundo de las pandillas y siente que la literatura es un camino, digamos, de resiliencia, de curar heridas tal vez que se generan en esos momentos de la vida
que además lo hacen retirarse del colegio? ¿Siente que la literatura le permite expresar muchas cosas que a veces el alma o el corazón no sanan? Mira que es una necesidad del alma y es una necesidad de la mente, porque donde quiera que estuve yo en este trasegar por la vida, siempre tuve un libro cerca, siempre estuve leyendo algo, estuve nutriéndome, aprendiendo, y veía muchos mentores en el espacio, en el mundo, en la televisión, y yo decía, bueno, yo debería estar allá, en ese lugar donde está ese político, donde está ese actor, donde está ese científico. A pesar de estar donde estaba, yo sentía la necesidad, o sea, yo quiero llegar allá, ya la necesidad de cumplir ese sueño conmigo, de terminar mi colegio, de poder ingresar a una universidad. Y bueno, entonces después vi la literatura como esa salida que podría ser lo que le llaman catarsis, en la vida de plasmar por lo menos en la literatura todo esto que mi mente me estaba gritando que debía sacar. ¿Cómo es la educación en el departamento del Cauca? Cuéntenos un poquito de esto. ¿Usted en ese tiempo le parecía bueno o le parecía malo? ¿Actualmente siente que hemos mejorado, que seguimos igual? Yo creo que yo tuve la fortuna, en lo poco que estudié, estar en un buen colegio con muy buenos profesores. No me quejo de esa educación. Sé, como todo, que se puede mejorar, y además que en el momento que está uno ahí, uno no sabe si es buena o si es mala, uno la está disfrutando con sus carencias o beneficios. Lo que pasa es que esta parte va por la parte económica, por la parte social. Entonces, cuando a vos te toca tomar la decisión, o seguís estudiando o buscas un trabajo, porque las carencias en tu casa son demasiado grandes y estudiar con el estómago vacío no encaja en ningún niño. Ahí es donde está el verdadero problema. No solamente tiene que ver con la educación, que siento que hay que mejorar, porque la educación está enfocada para un núcleo, para un grupo de humanos completos, de niños de todo el país, cuando debe estar enfocada, digamos, en las necesidades o habilidades de cada chico. Entonces, te decía, la educación es un problema, pero el problema más grande es la falta de oportunidades, la carencia de empleo, de dinero, de la abundancia de hambre, lo que hace que la mayoría de chicos del Valle y del Cauca no terminen el colegio. Qué buena reflexión que nos hace, de verdad. Estamos acá aprendiendo mucho, además desde su historia de vida, Simons. Muy interesante. Y quisiera preguntarle un poco, ¿qué es lo que más le gusta de escribir? Bueno, lo que más me fascina de escribir es poder escaparme de esta realidad, ¿no? Porque, digamos, a pesar de que hoy en día no me quejo, porque la vida finalmente me ha tratado bien, en estos momentos estamos nuevamente en una incertidumbre económica por todo lo que ha sucedido luego de la pandemia. Lo que más me encanta entonces de escribir en ese orden de ideas es poderme escapar a la realidad, porque de la misma manera en la que yo me escapo cuando abro un libro y me pongo a leerlo, de esa misma manera me escapo cuando abro la página en blanco y me sumerjo en mi computador y comienzo a escribir, y ya no soy Simon, sino que soy ese personaje que estoy construyendo paso a paso, y tal vez mis manos no sean tan rápidas como mi mente, pero yo estoy disfrutando, estoy riendo, estoy asustado, estoy nervioso y estoy viviendo todas las sensaciones y emociones que el personaje en mi libro está disfrutando. Es un mundo especial, es un mundo espectacular en el que me convierto en niño,
como en este momento de lo que estoy trabajando, me convierto en mujer, en señora, en adulto, en joven, blanco, negro, azul. Eso es lo más bacano de poder escribir, es la misma emoción que genera leer, pero más chévere porque primero estás construyendo la imagen, la historia en tu mente, la estás viendo, la estás viviendo y al mismo tiempo estás escribiendo automáticamente. Al día siguiente uno abre eso y es una locura coherente, porque a pesar de que en ese momento no puedes escribir con todas las normas que se exigen para escribir porque estás volando, todo quedó ahí plasmado. Entonces al día siguiente ya entonces esto no va con K, sino con C. Aquí me faltó una coma, y aquí necesito puntos, espacio y bueno, pero en el momento que se está desarrollando la idea, se está creando, es un éxtasis. Oiga, eso suena muy bonito, le cuento. Se nota que le apasiona demasiado. Es algo espectacular que nos esté acompañando acá en Territorio Creativo. Y quisiera conocer usted cómo relaciona sus dos profesiones, que es el oficio de ser barbero, como también el de ser escritor. ¿Ha pensado tal vez en hacer algún libro relacionado con la barbería o no mucho? Claro, siempre lo pienso, está dentro de mis tantos sueños, no sé si proyectos. Pues yo lo relaciono de la manera cotidiana, de la manera más real, que me ayuda a plasmar eso dentro de mis libros. Pues como te decía anteriormente, yo escribo fantasía, Sí. Entonces yo necesito tener un contacto directo con el humano, con el mundo, para poder que mi fantasía no se vuelva una literatura surreal, ¿ves? Entonces, tener ese contacto a diario, ese charlar, ese hablar con la gente, me conecta con sus emociones, me conecta con sus vivencias, con sus experiencias. Ellos me narran, sin quererlo, me narran tantas cosas que les sucede en el día a día. Entonces termina siendo la barbería un captador de experiencia, un captador de ideas, una manera más cercana para conocer la psicología, la psiquis del ser humano, ¿no? Y eso, en este momento que estoy haciendo una transición en mi literatura de fantasía a realidad, me sirve muchísimo. ¿Y cómo es esa transición? Cuéntenos un poquito. ¿Es difícil pasar de la ficción a la realidad? Bueno, lo que pasa es que a mí se me da, digamos, porque lo primero que yo empecé a escribir fue realidad. La ficción llega por mi hija, ella es la que me influencia a escribir, como en el cuento Michel Geló, que nosotros veíamos, leíamos cuentos, después veíamos que los hermanos Grimm, que las películas de Disney y todo eso, entonces decidí yo escribirle mi propio cuento a ella. Ese es Michel Geló. Luego viene este trabajo que estamos estrenando en este año, que se llama La Rebelión de los Libros. Sucede en una conversación que tengo con ella, porque tiene que hacer un trabajo, un cuento. Ella, sin quererlo, me dice que los libros deben estar aburridos por allá en la biblioteca, porque ya los niños en su colegio no leen. Ahí llega la primera vez que se me ocurre escribir algo sobre esos libros aburridos allá en la biblioteca, aguantando hambre y tal vez calor o frío. Es decir, su hija a él le inspira con semejante reflexión que hace, ¿no? Sí, ella me da una idea grandísima con esa reflexión. Es una reflexión profunda para un niño de la edad que tenía ya como 7 años en ese momento. ¿Ya cuántos años tiene ahorita? 12 añitos. Ya ha pasado el tiempo, oiga, pero muy pila. Haber pensado eso, es con esa frase había que comenzar el libro. Sí, no, ella fue la que me le dio total el título y la idea. El contexto de la idea principal me la dio ella. Entonces vamos a la otra parte en la que yo digo, tengo que materializar este libro,
porque yo estoy vendiendo un libro Michel Gelot de manera artesanal en mi barbería y se lo ofrezco a un papá que viene con un chico a hacerse peluquear y el señor lo mira. El libro es artesanal, pero es sacado de manera profesional. Pastado, solapa, fotos, portada, todo, porque yo le hice todo al libro. Solamente que no lo trabajé con editorial. Ujú. Entonces el señor mira el libro, ni siquiera lee la sinopsis, sino que me lo devuelve y me dice, no, es que a él no le gusta leer. Pelado como de 8 o 10 años. Y yo quedé triste, dije, ¿cómo así? Pero esa entonces me dio la otra idea de hacer el libro. A él no le gusta leer, pero sí le gusta el celular, entonces tenemos que hacer esta revisión de los libros y que el Némesis sea la tecnología. Por esta razón escribí este segundo cuento, que es más corto, pero es muy chévere porque lo invita a los niños a volver a reconciliarse, a los adultos a reconciliarse con la lectura, porque habla de muchos libros que ellos han leído, y a los niños a que lean. ¿Cómo ve, Ahora- cómo ve ese nueva forma de lectura entre lo digital y el papel? ¿Cómo ve esa transformación? ¿Le gusta más una que otra? A mí me gusta más, perdón, en papel, porque pues la experiencia es total, y esa yo la cuento en la revisión de los libros, la experiencia de abrir tu libro, de quitarle el plástico, de sentir los aromas, sentir el papel, es muy muy diferente. Además que la pantalla desgasta mucho la vista, Ujú. la lectura es más aburrida, más parca, pienso yo. Pero eso hace parte de las generaciones y cada generación viene con sus maneras. Lo único que yo le pido a las generaciones venideras es que sigan leyendo en pantalla, en papel, en computador, en el televisor si quieren, pero que lean, porque es que leer te enseña, te destruye, te construye. Leer forma seres humanos, más humanos. Escucharlo Y- con esas reflexiones es espectacular. Va botando ideas, va enfrascándose. Usted ahorita tiene que después tomar esta entrevista, volverla a escuchar y empezar a anotar todas esas ideas que va ahí diciendo, porque es muy, muy bueno. Para quienes se conectan a esta hora con nosotros, está Simon Reyes Rodríguez, escritor empírico, nacido en Puerto Tejada, Cauca, llega a Bogotá en el 2004 a trabajar como barbero. Imagínense, un escritor empírico y también barbero, con doble profesión. Simon, usted nos decía, nos comentaba que le encanta leer, le fascina. Cuéntenos qué leyó últimamente, qué está leyendo, qué tiene ahí listo para comenzar a leer. Bueno, como personas, como seres humanos, hay una frase con la que yo me quedé hace mucho tiempo, que la escuché por ahí a uno de mis personajes favoritos, que dice que nuestra esencia prevalece, pero estamos en un constante cambio. Ujú. Y como estamos creciendo, estamos madurando, estamos en una etapa ya alta de mi vida personalmente. En estos momentos me estoy leyendo un libro, no te podría decir el autor ahora, se llama El arte de no volverse malgeniado. Me encanta ese nombre. Oiga, ese nombre está espectacular, está muy bueno. ¿Y de qué trata el libro? ¿De verdad da consejos de cómo vivir la vida tranquilo y no amargarse por todo? El arte de no amargarse en la vida, sí estaba yo pensando en eso. Sí, mira que el libro es muy bacano, eso lo escribe un psicólogo español. Ujú. En él cuenta que nosotros, a pesar de la edad que tengamos, siempre podemos cambiar, siempre podemos voltear el chip en nuestras vidas y ser diferentes personas a las que somos actualmente, no mejores ni peores, sino simplemente ser diferentes personas. Que la gente tiene la idea de que el oro viejo no aprendió a hablar, y todos esos dichos de que se habla de lo que somos, que incluso dice que lo que somos a los 18 años es lo que vamos a hacer por el resto de la vida, es mentira, y con los años incluso nos volvemos amargados, peleones, esas cosas. Y entonces este libro simplemente como que lo que hace es
quitar esos candados, desencadenar esas ataduras que no nos dejan evolucionar como personas. Es un libro muy bacano, él va narrando historias de su consultorio, va diciendo cómo debemos hacer para no amargarnos la vida, y es muy, muy chévere. Por ejemplo, para contarte a ver cortitico, él habla de la historia de una chica que se tira a un tren porque tiene los senos muy pequeños. Ujú. Entonces llega donde él, pero quiere que él la ayude ya, que él, mejor dicho, ella llegue a esa cita y salga de ahí siendo ya otra persona. Él no puede hacer eso. Que ella quiere que le diga que se ve bien, y él le dice, no, usted es bien, está plana. Pero lo hace con la intención de empezar a trabajar en su psique para que ella cambie ese pensamiento. Y finalmente concluye diciendo que no es que las cosas que pasen sean terribles, sino que nosotros mismos nos lo decimos a nosotros que es terrible. Es como nosotros asimilamos lo que pasa en nuestro exterior y nos lo decimos a nosotros mismos. Cada que una persona por allá hizo un trancón, entonces ya yo empiezo a maldecir, a decirme que eso está feo, que entonces es terrible. Pero es un proceso muy bacano. Cuando escucho este tipo de lectura, y usted nos habla de su tipo de escritura, ¿no? De literatura, que es la ficción, ¿a usted cómo que le llama la atención libros del género distinto al que escribe, cierto? A mí me gusta leer, pero digamos que esta es la primera vez que me sumerjo en este tipo de literatura. Ah, es decir, es la primera vez. ¿Y cuál es entonces la literatura que normalmente le gusta leer? Bueno, el libro que acabo de leer es Rayuela. De Cortázar. Anterior a este libro me leí La Biblia de los Caídos. Lo cogí con mucho escepticismo, pero me encantó. Uh-huh. Estoy esperando para leerme la segunda parte, porque ese libro tiene muchas partes. Uno de los libros que más me fascinó en la vida se llama La Máscara Enmascarada. Uh-huh. Y el segundo El Perfume. Es un libro fascinante que te hace hasta sentir las aromas. ¿Qué tal le pareció el final? ¿Sí le gustó? Sí, la verdad es que pues uno tiene que disfrutar toda la trama, ¿no? Toda la historia, no podemos basarnos solamente hasta el final para poder determinar si fue bueno o no el libro. A mí me encantó, me fascinó, y el final es una locura. El final es... No, sí, es bueno el final, la verdad. Sí. A mí personalmente, yo no sé, sabemos, yo esperaba como más, no sé por qué. Creo que todo el libro fue tan increíble que al final lo esperaba más, si me voy a entender, pero bueno, eso ya es opinión personal. Obviamente el final, si uno se pone a analizarlo, es perfecto, es como tenía que terminar, pero no sé, yo esperaba más. Sí. No me pregunte por qué, pero yo esperaba más. Simons, por ahí me dijeron que más adelantico vamos a leer un poquito, ¿no? Que vamos a leer algo de La Rebelión de los Libros. Sí, señor, sí. Bueno, exploradores, para que vayan estando ahí pendientes, porque nuestro super invitado del día de hoy, Simons Reyers, pues nos va a leer algo de su contenido que ha hecho a lo largo de este tiempo, un escritor empírico. ¿Cómo es ese proceso de la formación de un escritor? ¿Cree que es fácil ser escritor? ¿Cree que es complicado? ¿Cree que la ortografía es fundamental al momento de escribir? Cuando uno decide ser escritor, como en el caso mío, uno comienza a escribir, uno lo hace apasionado, uno lo hace sin importar un montón de cosas, pero todas esas bases ya están dentro de uno porque lee, porque no conozco la primera persona que haya dicho yo quiero ser escritor sin antes haberse leído un libro en la vida. Uh-huh. Entonces, esas cosas ya vienen ahí. Que sí es importante
la ortografía, claro que es importante, pero eso es algo que se puede trabajar con el tiempo o se puede hacer con otras personas en el caso de que no haya la ortografía, no sea lo mejor que tengamos ahora, porque sabemos que han habido cantantes que han escrito música, autores, y no sabían escribir. Entonces yo al que me está escuchando le digo, no se vaya a dejar cohibir. Si tiene algo que escribir y usted cree que es fascinante y no tiene suficiente ortografía, escriba. Después lo arregla, grábelo en audio si quiere y después lo trabaja. Pero además de eso existen muchos talleres, incluso la Alcaldía de Bogotá da casi 2 talleres al año para personas que quieran aprender a escribir. Aprender a escribir, no, si bien la ortografía es importante, más allá de la ortografía tiene que ver con las formas, con las normas, tiene que ver con la creatividad y con un poco de conceptos que más adelante se articulan obviamente con la ortografía, pero tiene que ver con todas esas cosas. ¿Cómo es la vida de un escritor? Bueno, yo soy barbero, escribo, soy escritor también, pero no es fácil, es una vida. De hecho, cuando uno le presenta a un escritor, uno le dice a alguien que escribe, al profesor, yo quiero ser escritor, terminan hasta desanimándote. No es fácil, es dura, es solitaria, ya no se vive de vender libros, tiene que dedicarse a otra cosa y escribir en sus momentos. Bueno, todas estas cosas, pero finalmente es fascinante porque te mantiene sustraído de esta realidad tan absurda que vivimos, porque así uno vaya en la calle, uno ya tiene la imaginación tan desarrollada que uno va por el mundo y uno va en su propio mundo al mismo tiempo, como el pintor, el fotógrafo que va en el bus y afuera hay un caos horrible lleno de smog, contaminación y gritos furibundos, y él está viendo al fondo un paisaje hermoso que quisiera fotografiar o pintar. ¿Cómo aprendió a redactar bien? Pues yo creo que eso también va con la oralidad, ¿no? Yo he sido muy buen Orador. Orador, sí. Entonces eso ayuda. Pero eso, ahí sí ayuda mucho leer. Leer, eso es la base de todo esto. Es decir, para alguien que a esta hora nos escuche y que no se le da muy bien el escribir, usted dice, oiga, lea mucho. Lea mucho, sí. ¿Y qué leer, Simons? Porque hay veces que nos dicen, es que tiene que leer esto. No hay nada, empezando pues no hay un libro que yo le diga que me está escuchando, compres este libro para que aprenda a escribir, no, tiene que leer lo que él quiera y ojalá que se acerque a lo que él quiere transmitir en sus propios cuentos. Empezar a leer por ahí todo lo que se acerque a ellos, pero también tiene que escuchar música, ojalá buena música, también tiene que ver buen cine, también tiene que ver mal cine. Lo que no tiene que ver es cine mal hecho. Uy, ¿cómo así? Usted ahí ya está hilando delgado. ¿Cómo es eso? Bueno, es que pues en todos los trabajos artísticos de carácter intelectual siempre hay trabajos que se salen de los parámetros de lo bueno o lo malo. No es que yo diga, no, es que una película es mala, sino que cuando yo me refiero mal hecha es diferente a que si es mala o es buena, porque eso ya cada quien define, cada lector, cada cinéfilo define si lo que está viendo es bueno o es malo. Cuando yo me refiero a mal hecha es que digamos no tiene buenos libretos, no tiene buenos guiones, no tiene buenos diálogos, la iluminación es perversa, la postproducción es mala. A eso me refiero a una película mal hecha, lo mismo que una canción mal grabada. Ya me explico mejor.
Sí, no, se explica perfecto. Lo que pasa es que usted ahí con esa reflexión que hizo me dejó anonadado, claro, porque hay películas malas, pero también hay películas mal hechas. Y esa es una Eso. distinción muy buena que usted hace. Y qué bonito que nos pudiera contar un poquito más de cómo llega a esa conclusión. Por eso le preguntaba, pero no, bien, es que nunca lo había pensado siquiera, para que vea. Por eso mismo me quedé ahí preguntándole un poquito de eso. Simons, Yo, ¿cómo le fue buscando editorial para poder publicar sus libros? ¿Fue fácil o no mucho? bueno, a la primera pregunta, ¿cómo llego a la conclusión de la película buenas o malas hechas? La voy a definir eh, rapidito en una película nueva, Matrix. Mi hija tiene 12 años y ella es mi compañera de cine. Yo cine con ella bastante. Ella no se ha visto Matrix. Y la Ajá. invito para que nos veamos la Matrix, para podernos ver la última, ¿no? Y resulta que le fascinó una locura Matrix la uno. Eso habló toda la semana de esa película, que guau. Y aunque la segunda está bien hecha, la última, perdón, no les gustó. Entonces, Matrix 1 es una película muy bien hecha. Maneja Ujú. todos los conceptos, así es, no sé, al gusto de muchas personas, maneja todos los conceptos de una historia bien contada en el cine. Por eso me refería a películas bien hechas. Y a la... ay, se me fue la segunda pregunta. Sobre la editorial. Sobre la editorial llegó a mí. Eh, Uy, ¿cómo así? Después de tanto buscarla y después de rendirme, cuando ya yo estaba sacando mi libro por mi cuenta, por medio de una plataforma por la que saqué el primer libro, que se llama Autores e Editores, eh, yo cambié la dirección de mi negocio poco antes de la pandemia. Y en ese sitio, que lo único que le agradezco a ese sitio, porque me tocó regresarme después, muchas tragedias. Lo único que le agradezco a ese sitio fue que pues allá conocí un profesor al que le vendí mi librito y a él le Ujú. fascinó y ese señor estaba loco de la emoción que le había encantado y que se le iba a presentar a un amigo que tenía la editorial. Y yo, claro, a los días recibí la llamada del amigo, súper buena, Simon Reyes, sí, soy yo. Ay, hola, mira, hablas con fulano de tal, yo soy el director de esta editorial y me encantó tu libro y que quiero conocerte y cómo hacemos, me encantaría publicarlo. Usted no se imagina la emoción que yo estaba viviendo en ese momento, en el lugar donde estaba. No, pues me imagino, saltó ahí en una pata. Sí, hasta en las sin patas salté, no, una locura. Fue muy emocionante. Eso yo creo que ha sido de los mejores momentos de mi vida y de mi vida como escritor. Que te llamen para decirte lo mucho que le ha gustado tu trabajo, eso no tiene precio. Qué bonito eso, oiga, qué bonito escuchar eso. Y bueno, Simon, me dicen acá que ya, usted sabe que el tiempo en radio es muy corto y que ya nos tenemos que ir, por eso leamos un poquito antes de despedirnos sobre la rebelión de los libros, ¿le parece? Listo, aquí vamos. Aquí vamos, listo, entonces leamos desde ese inicio, desde uno. El uno, ¿le parece? Leamos el uno y nos despedimos. Perfecto, para dejar a nuestros oyentes con la intención de seguir, para dejarlos Usted picados. lo dicho, para dejarlos ahí iniciados. Arranquemos entonces, Simons. Y dice así: transcurría una tarde de verano en algún lugar de Colombia. Aunque no sepamos con exactitud dónde acontecieron estas aventuras, todo indica que ocurrieron en un pequeño pueblo, muy seguramente cerca de una sencilla escuelita, ya que a diario se podía ver y escuchar a los niños pasear de un lado a otro con sus coloridos uniformes. Ujú. Como se había vuelto costumbre, Carlina, la bibliotecaria, pasaba gran parte del día inmersa en la pantalla de su celular bajo el viejo y poco silencioso ventilador que colgaba del techo. La joven bibliotecaria era sin duda la persona en el pueblo que más libros había leído a su corta edad, pues no superaba los veintitantos años,
Trabajaba en la biblioteca por ser quien más leía en el pueblo y por ello quien mejor conocía el oficio. Carlina era de piel morena y cabello ensortijado como la mayoría en el pueblo. Usaba enormes gafas y pese al calor vestía de cuello alto y mangas largas. Aunque era su segundo o tercer año como bibliotecaria, parecía que lo hubiese hecho toda su vida. ¿Y quién más que ella para orientarte sobre el libro que precisas para culminar tus tareas o simplemente matar el tiempo? Leer hacía muy feliz a la joven y sin duda ella daba vida a cada libro que tomaba en sus manos. Pero todo había cambiado últimamente. La tecnología había llegado al pueblo y cada vez la biblioteca era menos frecuentada. Sus amigos se habían marchado y con los días ella sonreía menos. Era un día de semana porque en la calle se podía escuchar el vaivén de los estudiantes. Seguro que era viernes, porque el entusiasmo y la energía se escuchaban disminuidos por la rutina y porque el bullicio de los lunes era tan especial que ni el intenso calor podía opacarlo. Como decía, ya casi se acababa la semana, al igual que el día, y no había venido ni un solo lector a la biblioteca. Ya ni Carlina prestaba atención a sus estanterías que tanta alegría en el pasado le brindaron. Estanterías en las que reposaban con melancolía inolvidables títulos como Rayuela, El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad, Mamá Grande, La isla del tesoro, La divina comedia, La odisea y las infantables fábulas de Rafael Pombo y los cuentos de los hermanos Grimm. Libros que han llenado de alegría a los inocentes niños. También compilados de poesía que grandes conquistas otorgaron a los tímidos osados príncipes del pueblo. Libros complicados como el álgebra de Baldor. Y bueno, yo creo que hasta ahí llegamos. ¿Qué tal te pareció, Oscar? Espectacular, oiga, muy bien, muy bien. Y además lleva un ritmo que ahí como que seguía y paró. Hay que frenar porque si no se nos va. Lo felicito, muy bien. Oiga, Simon, mil gracias por haber hecho parte acá de este momento de Territorio Creativo. Le envío un fuerte abrazo y espero que nos siga acompañando y sobre todo también que nos siga en nuestras redes sociales. No, exploremos un espacio para aprender. A usted, Oscar, y a todos en Territorio Creativo les mando un abrazo. Ojalá les haya gustado muchísimo esta entrevista, que la disfruten y sigan leyendo. Lean y sean felices. Escucha al aire nuestro canal educativo Exploremos por la señal de televisión TDT o por la página web www.radionacional.co/exploremos.